Y la palabra del Señor, la casa del Señor, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es tapeino frosume. ¿Quién aquí tiene tapeino so frosume? Tapeino so frosume. Tapeino frosume. Repítelo. Tapeino frosume. ¿A quién le gustaría tener eso? ¿A nadie le gustaría? Está bien. Está bien. ¿Te dijeron que no? Yo no sé de qué está hablando. Yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía, pero ahora sabremos. Amén. Gloria a Dios. Tapeino frosume en griego quiere decir humildad de mente. No es lo mismo, pero por eso quiero que entendamos esto. Usted puede decir que es una persona humilde. Usted puede, porque muchas veces nosotros pensamos y creemos que una persona humilde es una persona de escasos recursos económicos, tal vez una persona que no vive en una mansión de casa, tal vez decimos una persona humilde a los mendigos que están en la calle. Tal vez usted dice una persona humilde porque a veces la confundimos con la timidez. Una cosa es ser tímido, otra cosa es ser humilde. Son dos cosas diferentes. Usted puede ser una persona tímida y no necesariamente una persona humilde. Pero no vamos a hablar acerca de lo que es ni humildad económica, ni humildad física. Algo que nosotros necesitamos. Y sépalo bien, mi hermano, mi hermana, lo necesitamos es tapeino frosume. No lo venden en pastilla, no es una inyección, no es un suero, es una expresión del griego que quiere decir una mente humilde o humildad de mente. Vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente lo encontramos en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Pero en esta porción que vamos a ver en este Evangelio, en el capítulo 13, Juan capítulo 13, encontramos allí al Señor Jesucristo reunido con sus discípulos la última vez que compartieron una cena, que compartieron la Pascua antes de su muerte. Algo bueno que tiene Juan es que Juan, esa última noche de Jesucristo con sus discípulos, pues en Mateo, Marcos y Lucas no abunda mucho, pero Juan sí. Usted puede leer desde el capítulo 13 prácticamente hasta el terminal de Juan, capítulo 19, por ahí 20. Estamos hablando de 5 o 6 capítulos que se dedican básicamente a esa última noche de Jesucristo con los discípulos. Esa noche en que Él establece, ¿verdad?, como un recordatorio, como una ordenanza que se establece para la iglesia hoy en día como una ordenanza, lo que es la Santa Cena, o la Cena del Señor, como quiera usted llamarlo. Encontramos allí en el capítulo 13, vamos a leer el versículo 2, dice que cuando cenaban, ¿verdad?, algo bien interesante, ellos están celebrando la cena de la Pascua. Si usted alguna vez decide celebrar la cena de la Pascua tal y como es, la cena de la Pascua es bien extensa. O sea, no era simplemente que se sentaron allá a comer y cogieron un canto de pan y lo picaron en canto y damos un poquito de jugo de uva, no era eso. Eso no fue lo único que ellos cenaron allí. O sea, la cena de Pascua era una cena muy extensa. Una vez yo tuve la bendición cuando estuve pastoreando en Cabo Rojo de traer a un pastor hebreo para que nos explicara la cena de Pascua, la Santa Cena.
Y nosotros estuvimos en conversaciones con él y nos tardamos casi 2 meses en tratar de conseguir todos los ingredientes que se necesitaban para la cena. Y aquí en Puerto Rico no los hay todos y tuvimos que sustituir algunos por otros, ¿verdad? Y nos gustaría tener todo lo que pidió, pero una cena muy extensa, ¿verdad? Hay muchos materiales y una enseñanza. La cena pascual es una enseñanza bíblica tremenda, hermano. Un día esto crearemos un estudio acerca de lo que es la cena de Pascua, esa que se celebró allí en Egipto por Moisés y el pueblo de Israel. Pero aquí encontramos al Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Y cuando dice que estaban cenando, allí Juan explica que dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿verdad? Pues estos son detalles que Juan escribe porque ya eso pasó, pero ahí el Señor no le está indicando. Pero aquí dice en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, o sea, se amarró con la toalla. Luego puso agua a un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Allí pues naturalmente aparece ese apóstol, ¿verdad? Que es Pedro, y dice al Señor que tú me lavas los pies. Y quiero que veamos estos versículos, hermanos, porque esto nos va a ayudar mucho en la explicación de lo que estamos hablando, de estos países resumen, ¿verdad? El Señor le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás partes conmigo. Simón le dice, Señor, no solamente los pies, sino también las manos, la cabeza, o sea, dame un baño. Mejor báñame. Y este versículo 10 es bien interesante y es glorioso, porque aquí el Señor Jesucristo le está diciendo una verdad a Pedro. Jesús le dice, el que está lavado. Jesucristo le está diciendo a Pedro, mire, nosotros en la escuela dominical estamos estudiando Lucas y nosotros estamos viendo la última vez en la clase de que cuándo fue que Pedro prácticamente hizo una decisión de convertirse al Señor, ¿verdad? Y aquí el Señor está indicando de que ya Pedro conocía a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Jesús le dice, ya tú estás lavado. Y el que está lavado, dice, no necesita sino lavarse los pies. Y esa situación, hermano, para que usted tenga una idea, no es que ¿cómo se dice? Como hacen en algunas iglesias, por ejemplo, la iglesia episcopal. Yo me acuerdo cuando muchachito, que eso fue el otro día. Mis padres iban a la iglesia episcopal porque yo tengo un tío que es sacerdote episcopal. Y en la iglesia episcopal escogen una familia todos los años para que en Semana Santa simbolizar a los apóstoles y el sacerdote de la iglesia le va a lavar los pies a esa familia. Yo me acuerdo que ese año, óigame, el papá mío, tienen que lavarse bien los pies, que el sacerdote, óigame, ese domingo de resurrección, el domingo antes de resurrección, pues el sacerdote nos lavó, estaba mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, y yo ahí sentados delante de toda la iglesia, nos quitamos los zapatos y él vino a lavarnos los pies en una toallita. O sea, mi hermano, o sea, no es que hagamos eso. El que me quiera lavar los pies en confianza. Pero no, o sea, no es que tenemos que hacerlo. El Señor Jesucristo no, el Señor no hizo eso para establecerlo como una costumbre, como una ordenanza, como una regla para la iglesia. Él lo hizo con un mero simbolismo de lo que es tapeino prosumen, de lo que es humildad mental, humildad de mente. Aquí el Señor le está diciendo a los discípulos, y lo va a seguir diciendo adelante,
El que está lavado no necesita lavarse más que los pies, o sea, mantener esa relación con el Señor. Cada vez que yo cometo un pecado, yo no necesito convertirme otra vez. Yo necesito arrepentirme de mi pecado y arreglar mi relación con el Señor. Eso no es convertirse, porque ya yo me convertí una vez. Y el Señor sabe que yo soy un pecador. Y el Señor sabe que yo fracaso y fallo y cometo muchos errores. Y son errores que uno tiene que velar y tratar de corregir. Y algo en lo que esa mente humilde o esa humildad de mente nos va a ayudar mucho a poder entender esa situación. Y aquí el Señor dice, tú no tienes que convertirte otra vez, tú tienes que arreglar tu situación conmigo, esa comunión con el Señor, tú tienes que arreglarla. Por eso que lo único que tú necesitas es que se te laven los pies. Y dice allí, el Señor le dice, pues, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, gloria a Dios. ¿Amén? Y vosotros limpios estáis. Mire lo que él dice, aunque no todos. Porque el Señor sabía que Judas le iba a traicionar, que Judas, aunque estaba con ellos, estaba en la congregación, era parte de la directiva de esa congregación porque era el tesorero de la congregación, pero no era parte del cuerpo de Cristo. No era un creyente. Y allí, como dice el verso 12, sabía quién le iba a entregar, por eso Dios, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y hacían bien. Por eso es que Pedro decía, pero Señor, o sea, ¿por qué tú me vas a lavar si tú eres el maestro, tú eres el Señor? O sea, tú eres el que necesita que nosotros vengamos a donde ti y te lavemos los pies. ¿Ustedes saben por qué muchos cristianos hoy en día no entienden eso de lo que yo estoy hablando? Porque hoy en día ya no hay esclavos. En aquel entonces, ese trabajo lo hacían los esclavos. En las casas, en aquel entonces, había un esclavo que se encargaba de tan pronto llegara el dueño de la casa, algún familiar de la casa, alguna visita, ese esclavo lo recibía con una punchera de agua, una toalla, y cuando esa persona entraba, él iba donde la persona y le lavaba los pies. Hoy en día, pues, no se hace, todo el mundo anda con zapatos y media y andamos en auto y no. Aquí es poquito los que se caminan, aquí todo el mundo tiene auto, hay transportación pública, o sea que no, por eso que muchas veces el cristiano de hoy en día no entiende esa situación que está hablando el Señor Jesucristo allí. El Señor Jesucristo le está diciendo, yo estoy dejando de ser el maestro, estoy dejando de ser ese Señor y me estoy mostrando como un siervo. Para que usted tenga una idea, si usted busca el significado de la palabra, por ejemplo, la palabra humildad, la humildad no es un don. Si usted se busca en la lista de los dones espirituales, no va a encontrar la humildad. Si usted se busca en la lista de frutos del Espíritu Santo, no va a encontrar humildad. No lo va a encontrar. Si es por imposición de mano, no va a encontrar humildad. La humildad es una virtud. Y mire, nadie nace humilde. ¿Por qué nadie nace humilde? Porque todos nacemos pecadores. Todos nacemos condenados al infierno. En nuestro corazón, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que de nuestro corazón, o sea, nadie busca a Dios. Nadie busca al Señor. De corazón, nadie busca a Dios. Esas cosas nos las tiene que poner el Señor en nosotros cuando viene a nosotros a través de su Espíritu Santo. Él pone en nuestro corazón el deseo de buscarlo a Él. ¿Quién es el que puso? ¿Quién fue el que te trajo aquí esta noche? Tú no tengo más nada que hacer, dame irme para la iglesia. El Señor fue el que te trajo aquí esta noche. Usted podrá pensar de otra forma, de otra manera, pero fue el Señor quien te trajo aquí esta noche. ¿Ya? Y los discípulos necesitaban aprender eso. Por ejemplo, la humildad es una conducta aprendida. Nosotros aprendemos a ser humildes.
Nosotros aprendemos a ser humildes. Y necesitamos, o sea, eso se necesita aprender. Usted no necesita aprender a mentir. Nadie necesita aprender a mentir. Nadie necesita aprender a robar. Lo que usted hace mejora la técnica para robar, pero usted no aprende a robar. Porque ya eso está en nuestro corazón, ya eso viene de paquete. La mentira, la desobediencia, la rebeldía, todo eso ya viene en nuestro corazón. Todo eso viene ya cuando nacemos. Ya eso está en nuestros genes desde que somos allí engendrados en el embrión. Ya está allí, ese pecado, esa maldad ya está ahí, lamentablemente. Y nosotros tenemos que cambiar y mejorar nuestra conducta. Y una de las cosas que necesitamos aprender es a ser personas humildes. Es por eso que la humildad, usted no puede decir, que porque vive en una cueva, no. O sea, el sitio en donde usted viva no lo hace humilde a usted. La cantidad de dinero que usted tenga en el banco no lo hace humilde a usted. No lo hace, no nos hace. ¿Por qué? Porque la humildad es una conducta que se aprende. Usted puede ser el multimillonario más grande en este mundo y puede ser una persona humilde. Y usted puede ser el pobre más pobre en este mundo y puede ser la persona más orgullosa, arrogante y sangrijuela y, óigame, y amargado y orgulloso y chango y parajero que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque eso no lo va a hacer a usted humilde. ¿Sabe usted que la palabra humilde o tapeino frosume, que es la que queremos mencionar, viene también de la palabra en latín que quiere decir unus? Esa es más fácil. Unus. Pero la palabra unus significa el polvo de la tierra. Cuando hablamos de humildad y cuando hablamos de esa conducta, de esa condición, nosotros tenemos que pensar y ver y entender que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: yo soy unus. Esto que yo estoy haciendo con ustedes es unus. Esto que yo estoy haciendo con ustedes les estoy enseñando a que aprendan tapeino frosume. Que aprendan a lo que es ser humilde, pero humilde de mente. No físico, no económico. Estoy recalcando eso porque queremos dejar eso bien claro. Es una virtud que consiste en el reconocimiento de mis propias limitaciones, en el reconocimiento de mis propias debilidades, en el reconocimiento de mis propias flaquezas y en actuar en ese reconocimiento, en cómo yo voy a reconocer que yo tengo esa situación. ¿Por qué el Señor le está enseñando esto a los discípulos? Él le dice allí, verso 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, no el Señor, vuelvo y digo, como le dije ahorita, no es que ellos van a ir ahora, pues yo te lavo los pies a ti hoy, tú me los lavas mañana. No era eso lo que el Señor quería que ellos aprendieran. Lo que el Señor quería que ellos aprendieran era de que ellos tenían que verse como personas humildes de mente sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque necesitaban aprender a ser humildes. ¿Por qué? Por lo que habría de suceder en su vida. Ellos necesitaban aprender ese tipo de humildad porque el Señor les iba a dar a ellos. Recuerden que cuando el Señor se fue, cuando el Señor se va, usted lee allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice, recibiréis poder. El poder allí no es que se va a convertir en súper, no es ese tipo de poder. Allí la palabra poder es ¿qué? Es autoridad. El Señor les dio a los discípulos, a los apóstoles, autoridad. Cuando el Señor los enviaba, el Señor les decía, usted va a tener la autoridad sobre el espíritu. Los apóstoles tenían autoridad sobre los demonios. Los apóstoles tenían autoridad sobre las enfermedades.
¿Cuántas enfermedades no sanaron, fueron sanadas por los apóstoles? La Biblia enseña, usted lee ayer, en el libro de los Hechos usted va a encontrar a Pedro, que cuando él iba a la ciudad, simplemente ¿con qué? ¿Con qué se sanaba la gente de Pedro? Con la sombra. Con la sombra. O sea, Dios le dio a Pedro esa autoridad, pero Pedro necesitaba aprender a ser humilde de mente. ¿Por qué? Porque la humildad de mente es lo que mejor nos puede ayudar a nosotros a alejarnos de la arrogancia, de la soberbia, del orgullo, de la jactancia, del creernos la última Coca-Cola del desierto. Cuando nosotros los cristianos no aprendemos a ser humildes de mente, fracasamos en muchas cosas en las cuales el Señor nos puede dar la victoria. Un ejemplo, mire, el apóstol Pablo dice ahí, enseña en los libros de Corintios, de que él tenía un aguijón, pero él dice, hay un mensajero. Mire cómo Pablo lo llama. ¿Hay un mensajero de quién? De Satanás. Hay un mensajero de Satanás. ¿Qué hace ese mensajero de Satanás? Venía a él y le hacía ¿qué? Esa boca de usted no es nadie, usted no es nadie. Espiritualmente hablando, la bofeteaba. ¿Y qué hacía Pablo? Le oraba, ay Señor, quítame esto. ¿Y qué se hacía? No. Señor, quítame esto. No te lo voy a quitar. Señor, quítame esto. No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en esa debilidad, y mire, en esa humildad se perfecciona el poder de Dios. O sea, cuando nosotros aprendemos, cuando usted y yo, cuando los apóstoles aprendieron lo que es ese tipo de humildad de mente, mi hermano, a nosotros se nos hace fácil poder aprender a manejar situaciones extrañas y difíciles en nuestra vida. A nosotros se nos hace fácil manejar el éxito, como le sucedió a los apóstoles. Usted se imagina a Pedro, por eso es que Dios utiliza a Pedro en ese ejemplo. A Pedro, el día de Pentecostés. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, se convirtieron, ¿cuántas? 3,000 personas. Pedro. 3,000, abajo. 3,000. Eso no lo hace nadie. Mira, Juan, eso tú no lo haces. Eso tú no lo haces. Mire, en cierta ocasión el Señor le está diciendo a sus discípulos que le era necesario morir. En el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Pero antes de el Señor hablarle de eso, le preguntaban a los discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres este, que tú eres el otro. Y Pedro dice, pero, y cuando decían, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quién fue el que contestó? Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Oh, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien dicho, Pedro. Pero eso no te lo reveló carne y sangre. Eso te lo reveló Dios. Amén. Ahora usted se imagina, Pedro, me lo reveló Dios. Mira, Dios fue Dios. No fue nadie, fue Dios. Fue Dios. Imagínese usted a Pedro sin humildad de mente. Fue Dios, mira, fue Dios. ¿No fuiste tú? Fue Dios. Pero en esa misma porción de escritura, después el Señor le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, que yo muera, que me entregue. Y ahí está Pedro. Jesús, ¿puedo hablar contigo un momentito? Perdón. A mí el Señor me lo reveló. No fue ustedes. Como el Señor, a mí el Señor que me habla, no es ustedes. Yo voy a hablar con Él.
Hijo, eso no contesta en tu vida. Eso no fue lo que le dijo Pedro a Jesús. Sí. ¿Ya? Y el mismo Jesús que le estaba diciendo que eso te lo reveló Dios, ahora le está diciendo al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Están entendiendo lo que es humildad de mente? ¿Están entendiendo? ¿Están llegando? Seguimos. O sea, si nosotros no tenemos esa humildad de mente, mi hermano, nosotros no vamos a poder vivir en el éxito, aceptar el éxito, las cosas buenas. Cuando yo digo éxito me refiero a las bendiciones. Porque muchas veces vemos cómo a cristianos Dios los bendice y vemos cómo esos cristianos, miren, desaparecen. No vienen a la iglesia, no leen la Biblia, no visitan a nadie. Vienen de vez en cuando y cuando usted lo ve, no tienen tiempo para nadie. Pero cuando le viene el emisario del enemigo, como le sucedió a Pablo, y viene ese emisario del enemigo, ese mensajero de Satanás, y lo abofetea, o como, mire, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento, que es el profeta Elías. Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, usted en el capítulo 18 y 19, usted va a encontrar que cuando Elías ya había orado y que hubo 3 años y medio de sequía, pero que hubo un encontronazo entre Elías y los profetas de Baal, 450 profetas que estaban al servicio de Jezabel y de Acab, los reyes. Y fueron allá al monte Carmelo, y allá pues vamos a ver. Usted haga el altar y haga los sacrificios, cualquier cosa. El Dios que conteste, a ese es el que vamos a servir. ¿Está bien? Ese era el acuerdo. Y la Biblia dice que allí estaban los 450 profetas, sacerdotes, van allá gritando y vociferando y rasgándose y cortándose, y hablando duro. Y allá estaba Elías en un rinconcito. Grítale duro. Deja de estar durmiendo. A lo mejor está ocupado. Grítale duro. Y después la Biblia dice que cuando le tocó el turno a Elías, que Elías mandó a montar el altar, no solamente mandó a hacer la zanja, sino que Dios, échele en agua, mucha agua. Y que Dios, para resumir el caso, Dios contestó la oración de Elías e hizo descender fuego del cielo y quemó el sacrificio que Elías estaba presentando. Y que en ese momento Elías le dio muerte a los 450 profetas de Baal. Pero después encontramos ese mismo momento a Elías orando para que lloviera. Y le dice al rey, apúrate, porque lo que viene es lluvia. Y dice la Biblia que el rey se fue. Y que Elías también se fue y llegó primero. Pero que cuando Elías, usted ve allí en Primera de Reyes, capítulo 19, usted va a encontrar al rey Acab llegando a su casa, hablando con su mujer, con Jezabel. Casi nada. ¿Lo sigue con una novia así? No te interesa. No te quedas soltero. No te quedas soltero. Pero dice la Biblia que cuando el rey le cuenta a la mujer, a su esposa, lo que había sucedido, le dice, allá Elías hizo descender fuego del cielo y Elías mató a los profetas. Pregunta, ¿fue Elías el que hizo eso? No. Fue Dios. Mi hermano, no le quitemos la honra a Dios para dársela a los hombres. Es el problema con los que no tienen humildad de mente, que le quitan la honra a Dios y la cogen ellos. Pero si usted sigue leyendo allí en ese mismo capítulo de 1 Reyes 19, usted va a encontrar que la reina le manda un mensajero al profeta, a Elías. Y llega el mensajero a donde Elías y le dice, vengo de parte de la reina Jezabel, y la reina te manda a decir, que así me hagan los dioses,
Escuche bien, léalo ahí, Primera de Reyes, capítulo 19. Así me hagan los dioses que mañana tu cabeza va a estar igual que la de estos profetas. ¿Y qué hizo Elías? Como perro, metió el rabo entre las patas y se huyó. ¿Eso es lo que dice la Biblia que hizo? Sí. Y uno se pregunta, pero ven acá, Elías, no hace ni 24 horas que tú estás allá en el monte, haciendo descender, orándole a Dios para que descienda fuego del cielo, demostrándole al pueblo de Israel que el Dios al que tú sirves es mejor que a los dioses, que el montón de dioses que ellos tenían. ¿Cómo tú ahora vas a venir a cogerle miedo a una mujer que te está diciendo de aquellos dioses cuando tú sabes que el Dios al que tú le sirves es mejor que todos aquellos dioses juntos? Mi hermano, la persona, vuelvo y digo, el cristiano que no tiene humildad de mente no sabe aceptar, no sabe trabajar con los éxitos. Elías tuvo problemas con eso. Es por eso que Santiago en el Nuevo Testamento dice que Elías, hombre de Dios, pero que era sujeto a pasiones iguales que las de nosotros. No era un hombre fuera de lo común y tuvo esa flaqueza. ¿Y qué hizo Elías? Salió huyendo. En vez de coger al mensajero de la reina y decirle, mira, vete, dile a la vieja esa que al Dios a que yo sirvo fue el que le mató los 450 profetas allá en el monte. Que el Dios que yo le sirvo fue el que hizo quemar el sacrificio allá en el monte. Que el Dios al que yo le sirvo fue el que hizo que dejara de llover. Y el Dios que yo le sirvo fue el que hizo que lloviera. ¿Pero lo hizo? No. Mi hermano, miren, cuando viene ese mensajero del enemigo a nuestra vida, ¿cuál es su reacción? ¿Cómo usted se comporta? ¿Cómo usted y yo reaccionamos? Cuando viene ese mensajero del enemigo y nos dice, mira, te quedan 3 meses de vida. Mira, los análisis llegaron, lo que tienes es un cáncer terminal, con metástasis, con metástano, con lo que sea, y lo que te queda es poco. Mira, la compañía se va para China y vamos a cerrar las operaciones y no te vamos a dar mesada ni beneficio, lo sentimos, te tenemos que despedir. Y usted con la hipoteca, con los préstamos, con los hijos en la universidad, con 20,000 deudas. ¿Cómo usted y yo reaccionamos cuando nos llega ese mensajero de Satanás a nuestra vida? ¿Con qué humildad usted y yo trabajamos eso? Porque hay personas a quien le dan una mala noticia como esa. Mira, hicimos lo posible, pero lamentablemente tu papá, tu mamá falleció en la sala de operaciones. Mira, no podemos hacer nada. Lamentablemente hubo un accidente terrible y tu hijo, tu hija perdió la vida en el accidente. Mira, lamentablemente, pues tratamos de salvar tu pierna, pero se perdió, no podemos rescatar tu pierna, tenemos que amputarla. Mi hermano, cuando llegan mensajeros negativos a tu vida, ¿con qué mentalidad tú la trabajas? Hay gente, mi hermano, mire, que cuando le llegan noticias tristes se pone soberbio. ¿Pero quién? Pero, Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? Si mira, si mejor cristiano no puedo ser, mejor siervo tuyo no puedo ser. Me he reventado mi vida metido en esa iglesia y tú me vienes a mí con ese cuento ahora. Eso se llama soberbia, se llama arrogancia, y eso es falta de humildad mental. Cuando Jesucristo le llegó el momento de morir,
¿Usted sabe lo que hizo Jesucristo la noche antes del momento de morir? Lloró. Léalo, está en la Biblia. Se fue al huerto. ¿Usted sabe lo que hacía el Señor Jesucristo cada vez que tenía un triunfo? Le estamos estudiando en la Escuela Dominical Los Caballeros. Cada vez que el Señor tenía un triunfo, que había una sanidad, que hacía muchos milagros, Lucas capítulo 5 dice que Él se iba ¿a dónde? A lugares desiertos. Se apartaba. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros, mi hermano, mire, a tener mucho cuidado con la arrogancia y la soberbia y la vanagloria. Porque tanto el éxito nos puede convertir en personas soberbias. Yo soy el mejor estudiante, yo soy el que sacó A. Yo no tengo ni que estudiar. Chacho, yo no tengo ni que estudiar. La maestra me dijo que no estudiara porque ya yo sé el material. Yo no tengo ni que estudiar. Yo no sé por qué estoy en la escuela. Yo se lo dije a mi mamá, pero ella no me hace caso. Que yo sé más que la maestra. Eso se llama ¿cómo? Arrogancia, soberbia. Eso es falta de humildad mental. ¿Qué hacemos cuando viene el mensajero a darnos ese estrujón en la cara? Miren, nosotros tenemos que mostrarla y reconocer que es el Señor quien tiene el señorío, que no somos nosotros. En el libro de Job, capítulo 2, te encuentras allí a Job diciendo: Jehová da, Jehová quita, sea el nombre del Señor bendito. Y tal vez nosotros no hemos pasado por situaciones como las de Job. Tal vez nunca pasemos por situaciones como las de él. Pero sí podemos aprender de él. De cómo el Señor obró en la vida de ese hombre. Y permitió que el enemigo, como lo puede hacer con su vida, lo puede hacer con la mía. Dios puede permitir que el enemigo lo zarandee, como hizo con Pedro. Satanás le pidió al Señor: dame a Pedro para zarandearlo. Y mire, lo zarandeó, lo estrujó, seguro que sí. ¿Qué actitud usted y yo vamos a tomar cuando vengan esas situaciones difíciles? Pero ¿qué actitud usted y yo vamos a tomar cuando viene el éxito? Cuando vienen las bendiciones. Cuando el Señor contesta nuestras oraciones, cuando vemos la mano del Señor bendiciéndonos, ¿qué actitud vamos a tomar? El Señor mire, una vez yo oí a una señora en una iglesia. Cada vez que el pastor pide testimonio siempre me acuerdo y dentro de mí me río. Porque yo espero que aquí no salga alguien así como esa señora. Esa señora, cada vez que el pastor pedía: ¿alguien tiene algún testimonio? Y se levantaba: yo le doy gracias al Señor porque a mí el Señor me bendice más que a ustedes. El Señor a mí me ha dado 3 hermosos hijos. Óigame. Y decía: pero ¿cómo esa señora con la boca de comer se atreve a decir eso? O sea, mi hermano, ¿qué actitud mental usted y yo tomamos cuando vienen los éxitos? Pero ¿qué actitud mental usted y yo tomamos cuando viene la derrota? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Biblia nos enseña, mire, tenemos que ser humildes. Pero vuelvo y digo, hermano, no se baja. No. Aprendamos a ser humildes de mente, a reconocer, a entender: Señor, tú tienes el control, tú sabes el porqué. Yo no lo sé, porque la Biblia dice que mi mente, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Señor, ¿por qué tú permites eso? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero Señor, ayúdame a recibirlo. Ayúdame a aceptarlo. Ayúdame a no flaquear, a no debilitarme, a no huir. Porque hay un propósito, mi hermano, mire, siempre hay un porqué detrás. Siempre hay una razón.
Dice en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Ahí mismo en Proverbios capítulo 15 y el verso 33, dice ahí la palabra del Señor: el temor de Jehová es ¿qué? Enseñanza. ¿De qué? De sabiduría. Y la honra precede, o sea, ¿viene con qué? Precede la humildad. Usted quiere que el Señor lo honre. Nosotros tenemos que aprender a qué? A ser humilde de mente, a ser humilde de espíritu. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, 4 dice: riqueza, honra y vida son la que remuneración. ¿Qué quiere decir remuneración? Recompensa, ganancia, beneficio. ¿Amén? Son la remuneración de ¿qué? De la humildad y del temor de Jehová. Y es mejor, mi hermano, la Biblia dice tener tesoros allá arriba en el cielo. Mucha gente, no, cuando hablan de riqueza, ve que el Señor te puede hacer rico. Si el Señor te quiere hacer rico, pero rico espiritual, rico en el espíritu. Si el Señor te quisiera hacer rico material, ya te hubiese hecho rico materialmente. Pero a lo mejor el Señor no nos hace ricos materialmente porque no sabemos, no tenemos humildad de mente para saber bregar con esa riqueza. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Veamos, hermanos, que mire, humildad de mente va a venir siempre acompañada de ¿qué? De ese temor de Jehová. De ese temor, de ese respeto, de esa reverencia, de ese cuidado que tenemos que tener delante del Señor. Aquí mismo en Proverbios capítulo 29, Proverbios 29, 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Y cuando allí dice hombre, no se refiere al varón solamente, se refiere ¿a quién? Al ser humano. Ahí se refiere tanto al varón como a la varona. En vez de caballera, es varón. Es varona. Así la Biblia lo llama, varona. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será que quebrantado, y no habrá para él medicina. No hay remedio, no hay cura. En el versículo 23 de este mismo capítulo 29 de Proverbios dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde ¿de qué? De espíritu sustenta la honra. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor desea, mi hermano. Usted quiere ser bendecido por el Señor. Usted quiere, mire, en prácticamente todos estos versículos que hemos leído se repite la misma palabra, que es honra. Que es honra. Y Dios honra al que le honra. Usted y yo podemos ser honrados de parte del Señor. ¿Cómo nosotros podemos ser honrados de parte del Señor? Tenemos que aprender a ser humildes de espíritu. El profeta Jeremías capítulo 57, versículo 15. Jeremías, no puede ser 57, Mónica, por favor. No es Jeremías, perdón, es Isaías. Es cerquita. Ahí al lado. Está cerquita, no tiene que pasar mucho trabajo. Isaías 57, 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime. El alto y sublime. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? De Dios. Él es el alto, Él es el sublime. Dice: el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo.
¿Qué dice él? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ven? Dice en el profeta Miqueas, más adelante. No nos hemos salido de la Biblia, ¿saben? Estamos ahí en la Biblia todavía. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas, capítulo 6. Vamos a ver desde el versículo 6. Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, oh mujer, amén. ¿Ya? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros? De cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano de nuestra congregación. ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia. El favoritismo es una injusticia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay cristianos que caen en lo que se llama el favoritismo. Y hay muchas personas que se ofenden porque creen que hay favoritismo. No me saluda a fulano porque como no es el favorito, como yo no soy su favorito. Y yo como no soy favorito aquí de nadie. Entonces empieza esa raíz de amargura a metérsele más adentro y más adentro y más adentro. Y esa gente empieza a apagarse y apagarse y apagarse. Él empieza, perdónenme la expresión, le empieza a apestar la vida. Sí, porque usted lo ve, entonces empiezan a fuñirse. Entonces usted lo ve con esa cara de amargura, con esa cara de denme un palo porque no aguanto, qué sé yo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Justicia. Justicia. Que no tengamos favoritismo, que tengamos mucho cuidado, que nos tratemos como hermanos, como hermanas, como hijos del Señor. Que aún hasta nuestros enemigos, la Biblia dice que aún hasta nuestros enemigos le tenemos que mostrar el amor y misericordia que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a hacer justicia. Dice ahí, a amar como misericordia, a desear ser misericordioso. Una persona que no es misericordia es una persona que es avara, que es maliciente, que no le gusta dar, que no le gusta ofrecerse, que no le gusta ayudar a nadie, no le gusta ayudar a ninguna causa, no siente amor por ninguna causa más que por ellos. La única causa por la cual sienten amor es por ellos, por sí mismos. No sienten amor por nadie más. Y Dios dice que usted y yo tenemos que aprender a amar misericordia. El Señor le dice a los religiosos, ¿qué es lo que yo quiero? Misericordia, que aprendan a ser misericordiosos. No jactanciosos, no soberbios, no iracundos. Todas esas cosas hay que sacarlas de nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Nosotros tenemos que sacar todas esas cosas de nosotros y aprender a ser misericordiosos. ¿Qué dice la Biblia? A humillarte ante tu Dios.
Y vuelvo y digo, mi hermano, eso no necesariamente quiere decir que nos vamos a poner de rodillas. O sea, porque a veces humilla tanto, entonces, no, como que no. A lo que se refiere allí el Señor es a lo que estamos hablando, a que nosotros tenemos que aprender lo que quiere decir tapeino fro sum, hacer unos. A espiritualmente hablando, convertirnos en el polvo de la tierra. ¿Para qué sirve el polvo de la tierra? Para nada. ¿Quién quiere polvo en la tierra? ¿A quién le gusta estar con lleno? Y no pasamos. A nadie le gusta tener el polvo encima. Es lo que el mundo desprecia, la gente desprecia. Pero espiritualmente hablando, el Señor desea que usted y yo seamos como humildes ante tu Dios. Que nos humillemos ante el Señor. ¿Usted quiere que el Señor lo honre? Usted y yo tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Y vuelvo y repito, y termino con esto, no quiere decir que más vamos a vender lo que tenemos y nos vamos a vivir debajo de un puente, que voy a venir, como una vez le dijeron al hermano Hernán. Una vez al hermano Hernán Cortés, allá en Levitown, la iglesia le iba a regalar un auto nuevo. Nuevecito. Pastor, no oiga esto. La iglesia, pero ellos pueden, ¿verdad? Pero nosotros vamos a orar porque podamos hacer eso. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? El Dios de ellos no es mejor que el de nosotros. Es el mismo Dios. Amén. Pero él les decía a la iglesia que no, porque la gente se va a creer que cuando me vean con un cajón nuevo por ahí, la gente mira, ya le está robando a la iglesia. Mira para allá, qué bonito, así cualquiera, La gente pasando necesidades, mira, trepa un cajón nuevo. ¿Qué culpa tenía él de que la iglesia quisiera regalarle un auto nuevo? Él no tiene ninguna culpa. Pero él decía, no, yo prefiero evitar los comentarios, prefiero evitar que la gente diga, y que la gente me siga viendo en mi Chevrolet viejito, hasta que se me caiga encima, y después ya veremos si necesitamos cambiarlo. O sea, y muchas veces, mi hermano, nosotros vemos cómo hay congregaciones, cómo hay líderes religiosos, cómo hay llamados cristianos, o sea, que no saben trabajar con lo que es la humildad de mente. No saben. Entonces envuelven a la congregación en ese asunto y no invitan, no imitan, no ayudan a que la congregación busque ser humilde delante de Dios. Vuelvo y digo, mi hermano, mire, nosotros le debemos dar gloria a Dios. No sé si usted ha visto esto, pero ¿sabía usted que esta congregación tiene el templo más grande y más bonito en todo el sur oeste de Puerto Rico? En Ponce, de las iglesias bautistas fundamentalistas, ninguno es más bonito que este, ni más grande, ni tan grande. En San Germán, en Yauco, los que han ido a Yauco saben que no llega todavía. Aquí en Mayagüez, los otros hermanos de Buenaventura, un edificio grande, pero no es un edificio bonito. Perdónenme, hermano, no está ninguno de allá. O sea, mi hermano, mire, esos son bendiciones de parte del Señor. Y nosotros, mire, poder pararnos en una esquina y decir, mira, tenemos ese edificio, gloria a Dios, y no le debemos un chavo a nadie. Porque por ahí hay gente, o sea, no sé si yo he escuchado mucha gente, esa iglesia es rico. Vea qué pelota de edificio tiene. Pero también he escuchado, muchachos, le deben de ver a cada santo una vela, muchachos, deben estar embrollados. Como aquí cerquita en Hormiguero. Ay, ¿he mencionado el nombre yo? No, yo no menciono el nombre. Que ahí sí le deben una vela a cada santo, a cada virgen, óigame, a cada espíritu, a cada alma en el purgatorio. Le deben una vela a todo el mundo, por favor.
Es triste. Hermano, es triste ver los resultados de lo que es no tener una mente humilde. Porque Dios te puede prosperar dándote una buena casa, un auto nuevo, gloria a Dios. Darte un viaje alrededor del mundo con todos los gastos pagos, gloria a Dios, qué bendición. Si sucede eso en tu vida, acuérdate de mí. Pero la respuesta a la pregunta que usted y yo tenemos que hacer no es cómo yo voy a responder cuando eso suceda. Pero cuando viene ese mensajero del enemigo a decirte, mira, tienes tal condición. Cuando te llega una carta del banco y te dice, hay un foreclosure de tu casa, tienes que abandonar la casa, tienes tantos días para dejar la casa, si no, afuera con las cosas. Tienes un mes de trabajo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el banco que nos dijeron eso. El banco lo van a vender. Dentro de 6 meses hacen las transacciones. ¿Qué va a pasar con nosotros? No sabemos. Oiga. No sabemos. No sabemos. ¿Y qué uno hace cuando uno no sabe? No sabemos. No sabemos. Es triste. Pero en situaciones así donde uno dice, Señor, o sea, en donde uno toma una decisión o nos humillamos ante el poderoso brazo del Señor o nos ponemos soberbios, iracundos y vanagloriosos y rebeldes y nos apartamos de la presencia del Señor. Dios quiere honrarte, Dios quiere bendecirte. ¿Qué actitud usted y yo vamos a tomar ante la presencia del Señor? Amén. Vamos a orar. Padre glorioso y santo y bueno, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre. Oh Padre amado, gracias por este buen tiempo que hemos estado en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, oramos para que tú nos ayudes, nos enseñes. Nos haga ver bien claro, Padre amado, cómo podemos recibir tu honra, tus bendiciones, tu presencia en medio nuestro, cuando aprendemos a ser humildes de mente. Oh Señor, ayúdanos a no ser vanagloriosos ni soberbios. Señor, a poner todas nuestras situaciones, todas nuestras bendiciones y todas nuestras debilidades, ponerlas delante de ti y presentártelas a ti para tu honra y gloria. Gracias por este rato que hemos estado en tu casa. Bendice tu pueblo grande y ricamente, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, yo tengo una mente humilde. No piense en la otra persona. No diga la otra persona no tiene una mente humilde y que los nombres empiecen a venir a tu mente de otros en la iglesia. Pero pregúntate a ti mismo, yo tengo una mente humilde. Gracias, Aurelio.